Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Seguimos aquí para mantener nuestras lámparas encendidas. Hoy vamos a compartir la primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, la reina de Saba oyó la fama de Salomón y fue a desafiarle con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfume y oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le propuso todo lo que pensaba. Salomón resolvió todas sus consultas. No hubo una cuestión tan oscura que el rey no pudiera resolver. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, toda la corte sentada a la mesa, los camareros con sus uniformes sirviendo las bebidas y los holocaustos que ofrecían en el templo del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey: es verdad lo que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos, resulta que no me habían dicho ni la mitad. En sabiduría y riqueza superas todo lo que había oído. Dichosa tu gente, dichosos los cortesanos que están siempre en tu presencia, ap- aprendiendo de tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que por el amor eterno que tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha nombrado rey para que gobiernes con justicia. La reina regaló al rey 4.000 kilos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegaron tantos perfumes como los que la reina de Saba regaló al rey Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren cómo hoy podemos ver la sabiduría de Salomón. Recordamos que el otro día Dios en sueño le habló a Salomón y le dijo que qué él quería, que le pidiera lo que él quisiera. Y Salomón le pidió a Dios discernimiento, sabiduría para poder guiar al pueblo, pues él se reconocía un muchacho y que no tenía experiencia. Y Dios le dijo que se lo iba a conceder y que por haberle pedido sabiduría y no pedirle riquezas o la vida de sus enemigos, también le iba a dar riquezas y todo eso. Pues hoy vemos en evidencia lo que Dios hizo con Salomón, lo que Dios, eh, cómo Dios lo llenó de esa sabiduría que era algo extraordinario. Miren cómo desde lejos viene esta reina, la reina de Saba, a ver con sus propios ojos, a escuchar lo que decían de él, porque se comentaba por todas partes que él era un hombre sabio. Se hablaba de Salomón aún en las tierras paganas, aún en los lugares lejanos. Se comentaba de esa sabiduría. Y miren cómo ella la reconoce. Dice, y alaba a Dios por lo que hizo en Salomón y por lo que hizo por su pueblo. Es hermosísimo ver cuando Dios dice algo y lo podemos también ver en una lectura, como el cumplimiento de esto, porque eso nos hace confiar más, porque a veces somos muy débiles, pero
Miren cómo hoy vemos hecha realidad esa promesa en Salomón, recordando que Salomón es el hijo de David, que sucedió en el trono. Cuando David murió, quedó Salomón, su hijo. Y, y miren qué hermoso como ella le llevó bastantes regalos. O sea, ella lo honró totalmente. Y me llama mucho la atención cómo ella describe que incluso la corte, los servidores tenían uniformes. O sea, ella miró cada detalle de lo que pasaba ahí y ella estaba totalmente asombrada. Y yo digo que ella tampoco era muy bruta. ¿Por qué? Porque a veces somos muy dados a menospreciar al otro, a querer disminuir al otro. Y ella tenía dudas porque era una mujer inteligente también y diría, no puedo confiarme de lo que dicen. Quiso comprobarlo, pero no fue con las manos vacías. O sea, ella fue a comprobar si era cierto lo que decían de él, pero también llevó las ofrendas por si acaso. Y así fue. Ella le entregó todas esas ofrendas, cantidad de oro, perfumes como nunca antes le habían regalado y piedras preciosas. Ella lo honró totalmente al rey Salomón. Y miren qué bello cuando Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida, que aún sin uno andarlo buscando, porque el rey Salomón no andaba en propaganda de su sabiduría, entiendo yo, pero sí, aún así se iba extendiendo eso. Aún así se estaba hablando. Y mire qué lejos llegó, que llegó hasta ella. Y ella quiso comprobar. Por eso en una parte Jesús hace mención de ella, que porque ella fue y creyó por lo que vio en Salomón. Miren cómo ella alaba a Dios. Entonces, aún siendo pagana, aún siendo de un pueblo que no creía en Dios, pero por lo que vio en Salomón, miren cómo ella alabó a Dios. Entonces, es para que nosotros veamos lo que Dios hace y seamos capaces de alabarlo. En, en esa sabiduría de Salomón me saltó mucho también a Jesús, porque es que en la Biblia todo se enlaza. El Antiguo Testamento se junta con el Nuevo y hacen clic y engrana, como un engranaje, ¿verdad? Porque recuerdan que a Jesús a veces le cuestionaban la sabiduría. Y decían, ¿qué sabiduría es esta? Y este no es el hijo de José. Y como queriendo decir de dónde sacó esa sabiduría. Y miren hoy cómo nos habla esa lectura de la sabiduría de Salomón. Y es que Jesús vino como a dar plenitud a todo. Entonces estaba en este tiempo de Salomón y después de Salomón, sabiduría nada más él, o sea, lo máximo en sabiduría era Salomón. Entonces, estar esta sabiduría de Salomón y llegar Jesús con esta sabiduría era algo como que el pueblo no entendía. Y ver que Jesús era más, porque él mismo lo dijo, aquí hay uno que es más que Salomón. O sea, Jesús era más que todos esos profetas, que todos esos grandes hombres de la historia del Antiguo Testamento. Jesús era más, lo superaba. Entonces, cuando Jesús hablan de la sabiduría de Jesús, yo digo que era hablando como Jesús es más sabio que Salomón, haciendo alusión a que Jesús era más. Igual que cuando se habla de que el gran profeta, porque los grandes prodigios, porque antes nada más se hablaba de los grandes prodigios de Elías, ¿verdad? Entonces es como todo eso, en Jesús la plenitud, más de ahí, más de lo que había pasado, en él se hacía cumplimiento y no en un solo, en diferentes hombres, como decir la sabiduría de Salomón, los prodigios de Elías, sino que
él, en un solo hombre, había todo ese conjunto de hombres del Antiguo Testamento. En él se hacía plenitud. No sé si me voy a entender. A mí me llamó mucho la atención. A la misma vez también me saltaba mucho cuando leíamos esto, que esa sabiduría de Salomón era el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo, uno de sus dones es la sabiduría. Es la sabiduría y el entendimiento, el don de consejo, el don de ciencia. O sea, era como que Dios le había dado el Espíritu Santo a Salomón y el don de la sabiduría y demás. Entonces me llamaba mucho la atención esa parte también. Y nosotros también tenemos el Espíritu Santo, lo hemos recibido. Quizás lo tenemos olvidado, pero el Espíritu Santo, si nosotros le hacemos partícipe de nuestra vida, si nosotros clamamos a Él, le pedimos que nos acompañe, que nos ayude, que nos guíe, pues Él con mucho gusto siempre lo hace. Así que es esta invitación a clamar al Espíritu Santo, que es nuestro compañero idóneo. Que Dios nos regale un hermoso día y que podamos interiorizar esta lectura y no dejen de leer el Evangelio, también está muy hermoso. Feliz día.